Bien. Pueden poner reacciones en todo caso en sus cuadritos, si no, alguien no está de acuerdo y avanzamos, pero... Bueno, estamos grabando. Pido disculpas otra vez porque a algunas personas esto les llegó tarde por algo que no sé bien qué es, que filtré o algo con el mail. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, esto es un encuentro que pensamos desde el área de educación a distancia para estimular y como entre todos aprender, investigar, relacionarnos con herramientas específicas que no suelen tener tanto uso dentro del campus o herramientas que suelen tener un uso específico pero que a veces podrían tener más usos. O sea, si quieren, les puedo decir que sería buena idea que muteemos los micrófonos. Bueno, ahora todos están muteados, excepto él. Bueno, entonces decía que por un lado hay una cuestión de acercarse a herramientas que tienen poco uso, y por otro lado hay una cuestión de diversificar el uso de las herramientas que actualmente tenemos dentro del campus. O sea, por ejemplo, en el segundo encuentro vamos a hablar sobre foros, y sobre cómo podemos pensar distintos usos del foro, ya que a veces el foro se termina usando siempre de la misma manera, y bueno, la verdad es que podría haber no solamente otros usos, sino otros usos habilitados por otras configuraciones, porque hay distintas maneras de configurar un foro. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de una herramienta que es la herramienta estado de finalización, que antes se llamaba barra de progreso. O sea, en otra versión de Moodle se llamaba barra de progreso, ahora se llama estado de finalización, que es una herramienta muy útil para el seguimiento de la actividad del estudiante, o incluso el docente puede utilizarla como para hacer un seguimiento de su propia actividad. Esto ya lo vamos a ver, pero bueno, es un poco esto el espíritu de los encuentros, como pensar en usos más exhaustivos y más diversificados del aula virtual, acercándonos a herramientas y a usos que por ahí no son tan comunes. Romy, ¿querés? Sí, de paso me presento, bueno, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Mi nombre es Romina Barones, yo soy también del área de educación a distancia. Bueno, gracias por participar, por tener la inquietud, sobre todo de querer conocer algunas herramientas del campus virtual. Nosotros específicamente empezamos este ciclo con con dos herramientas. La primera, que es la que presentó Rami recién, que es de estado de finalización, que es una herramienta de seguimiento de Moodle, pero es una herramienta de seguimiento particular, no como las que mostramos anteriormente, que digamos que es descargar planillas o ver quién entregó una actividad, sino que este es una visualización inmediata que todos podemos tener en nuestra aula para ver, para registrar cómo vienen las actividades que nosotros proponemos como docentes en el aula, ¿sí? Para eso, esas actividades nosotros de antemano vamos a tener que configurar un recurso que diga cuál es la actividad, necesita quizás una calificación o una respuesta, una participación del estudiante. Con lo cual implica también decisiones pedagógicas y didácticas para que luego con el visualizador uno puede ver si esas actividades se están resolviendo. Otra de las oportunidades que te ofrece la herramienta es que cuando termine, digamos, la cursada, también uno puede evaluar a nivel general qué pasó con la cursada, es decir, si las actividades que se propusieron se realizaron, en qué medida, si quizás ajustar en cuatrimestres anteriores, cambiar el orden de las actividades o cambiar el caudal de las actividades, porque a veces uno quiere hacer un montón de propuestas para que participen, para que tengan la experiencia, pero no terminan haciéndola. Entonces, un poco es preguntarse también
a partir de esos resultados, de esa información. Entonces no tiene como la característica común de las otras herramientas, porque nos sirve a nosotros para autoevaluarnos, digamos, en las propuestas que planteamos en las aulas, y al estudiante le sirve también para tener un control, un registro, porque va a poder ver, a veces les pasa que pueden perderse en el aula, ¿no? Como que uno cree que están transitando el curso al mismo tiempo que se abre una clase, ¿no? Empiezan en esa semana, terminan en esa semana. Y a veces no pasa así, pasa que colgaron 2 semanas o por cuestiones laborales, lo que fuera, acumulan 2 clases, entonces esto le permite como ver, bueno, ¿qué me falta hacer? ¿No? ¿Qué me falta hacer de qué clase? Bueno, inmediatamente esa información la voy a tener visible y después voy a tener que entrar a ese espacio y ponerme en tema. Pero un poco es eso, ¿no? Como la alarma o la información inmediata para como una especie de rumbo de meterme en el aula nuevamente. Y eso les va a permitir también a ellos organizar su estudio, el tiempo que le dedica a cada actividad, cómo hacerlo, en qué orden. Pero bueno, este es un preámbulo que parece muy abstracto hasta que no veamos la herramienta. Así que es un poco, quédense con esta idea más o menos que estamos planteando y después pongámosla en juego cuando Rami empiece a explicar específicamente cómo se usa esa herramienta, que hay que estar atentos porque son varios pasos. Bueno, vamos a empezar ya sin más preámbulo entonces a compartir pantalla y activar la barra de finalización en un aula para que veamos cómo es la cosa. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, pero no era esto lo que quería, sino, perdón, voy a ir, perdón, voy a hacerlo de vuelta porque quería esto. Bien. Acá ustedes están viendo una cosa que dice aula de prueba, activar edición, ¿verdad? Bueno, aunque sea Sí. alguien... Sí, ok. Bien, entonces, esta es una aula que acabo de armar recién, o sea, que está como con las configuraciones de estándar por default, o sea, no tienen nada, no le hice nada en la configuración del aula ni en los ajustes del aula, solamente hice esto de agregar, o sea, el foro de avisos es un foro que viene por defecto. Aprovecho para decir que si en sus aulas hay varios foros de avisos, eso es porque cada vez que se replica el aula se genera un foro de avisos por defecto, pero yo a veces cuando puedo los elimino, los sobrantes, pero ustedes si en sus aulas encuentran foros de avisos sobrantes, elimínenlos. En general, digamos, podrían no solamente ocultarlo, sino eliminarlo porque no sirve de nada que haya varios foros de avisos. Bueno, entonces tenemos el foro de avisos, tenemos un archivo, un PDF, y tenemos una tarea. Esto es un ejemplo, obviamente que hay más recursos, cada cual sabe que en su aula puede tener distintos tipos de recursos o actividades, pero en este caso es un ejemplo de algo que implica una interacción, o sea que el estudiante carga un archivo y que el estudiante accede a un archivo de bibliografía o lo que sea. Y un foro en el que podría hacer consulta. Justo este es un foro de avisos, con lo cual no hay pregunta y respuesta, pero bueno. Podemos agregar también de hecho voy a agregar un foro de uso general ahora acá para que haya una interacción. Perdón, Bueno, ven que acá de paso muestro que foro para uso general. Acá están los distintos tipos de foros que pueden existir, pero bueno, este es el foro que aparece por defecto. Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre foros, y distintos tipos de foros y distintos tipos de usos para los foros, así que bueno. Entonces, el primer paso para agregar este bloque lateral es ir acá a esta columna que está a la izquierda, que se puede ocultar si yo hago clic sobre esta cruz, o sobre estos 3 puntos se vuelve a abrir.
hay una cosa que dice agregar un bloque. No me acuerdo si... Ustedes ven mi cursor moviéndose, ¿no? En la pantalla, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, hago clic en, hago clic en agregar un bloque. Esto es algo que ustedes con el rol profesor pueden hacer. Entonces acá voy a buscar el que dice estado de finalización. Este es el nombre de este bloque. Antes se llamaba barra de progreso, cambió de nombre. A veces barra de progreso puede ser como un mejor nombre de cierto punto de vista. Ya van a ver que le pueden cambiar el nombre al bloque. Pero bueno, en principio lo vamos a encontrar así. Entonces, estado de finalización, ahí hice clic, ¿y qué es lo que vemos? Vemos que acá se agregó el bloque y dice, el rastreo de finalización no está habilitado en este curso. Entonces, lo que hay que hacer es activar el rastreo de finalización a nivel del curso. Entonces, para eso voy a la ruedita y editar ajustes del aula. Ustedes, los profesores, pueden acceder a editar ajustes del aula. No pueden, por ejemplo, cambiarle el nombre del aula, pero pueden cambiar las fechas de finalización y de inicio del curso. Algunas acciones pueden hacer, y entre las acciones que pueden hacer es activar el rastreo de finalización. Entonces, acá, donde dice rastreo de finalización, habilitar seguimiento del grado de finalización, vamos a poner sí. Entonces, también dice mostrar condiciones de finalización de actividad, sí. Ya vamos a ver que está bien que se muestren las condiciones que se establecen para qué. Para que decidir si esta actividad está finalizada o no. Bueno, pongo guardar cambios y mostrar y vuelvo al aula. Esto después está en un tutorial que les vamos a pasar y que de hecho es el que está en el chat. Bueno, entonces ahora ya no dice lo mismo que decía antes el bloque. Ahora dice, no hay actividades o recursos con la finalización de actividad establecida o no se han seleccionado actividades o recursos. Configure los requisitos de finalización de las actividades en las actividades y los recursos y luego configure este bloque. Bien, entonces, primer paso, primera cuestión. Este bloque de estado de finalización va a medir si las actividades o los recursos... ¿Para qué tengo que agregar a alguien y no entiendo por dónde? Acá, listo. Ya está, Rami, ahí le puse admitir. Buenísimo. Bueno, entonces, esta barra que va a medir el estado de finalización de ciertos recursos y actividades necesita que nosotros seleccionemos, elijamos cuáles son los recursos o actividades que van a ser medidos. O sea, ¿por qué aclaro esto? Porque no es que esta herramienta va a medir la finalización de todos los recursos y actividades que yo tenga en el aula. Primero que eso sería un loco innecesario, porque ¿para qué? Hay algunos recursos y actividades que por ejemplo, una etiqueta es un recurso. Es decir, hay algunos recursos, incluso algunas actividades que por ahí no me interesa medir. Por ahí me interesa saber si leyeron un cierto artículo que es muy importante, o la bibliografía obligatoria, pero no la bibliografía opcional, y me interesa saber si completaron, no sé, un cuestionario o una tarea obligatoria, pero por ahí hay algunas actividades que son suplementarias que no necesito medir. Bueno, por eso hay que, primer paso, seleccionar. Entonces, en este caso yo no tengo tantos recursos o actividades, pero vamos a suponer que yo hago una selección. Entonces, primer paso, voy a ir al archivo, ¿no? Entonces, yo voy a poner acá que lo que tienen que hacer es, como cosa obligatoria para mis alumnos, tienen que leer este archivo, tienen que entregar esta tarea y tienen que responder este foro, ¿no? Eso es lo que yo voy a establecer como las cosas que yo quiero que ocurran y que van a ser medidas por esta barra lateral. Entonces voy a archivo y en editar ajustes del archivo, acá, editar ajustes, voy a acá donde dice finalización de la actividad. No, perdón, restricciones de acceso no. Finalización de actividad, entonces, rastreo de finalización
dice no indicar, pero voy a cambiarlo por otra opción. Y entonces, antes de elegir, quiero mostrarles lo que aparece. Porque acá aparecen 3 opciones. Por un lado, no indicar finalización de actividad, que es la que estaba por defecto. Por otro lado, dice, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Esto puede ser interesante, pero entonces les estoy dando a los estudiantes el poder de que ellos indiquen si han hecho esa actividad o esa tarea, lo cual puede ser interesante, pero obviamente que eso no es un criterio objetivo. O sea, eso no me mide objetivamente si el estudiante lo hizo o no, solo me mide si el estudiante indicó como completada esa actividad. En todo caso, eso depende, digamos, del vínculo, el contexto, la propuesta, el encuadre que se está estableciendo en el aula. Pero si yo quiero que haya un criterio objetivo que me indique si el estudiante descargó este archivo, voy a ir a la tercera opción, que dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Entonces hago clic ahí y, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones? Como se trata de un archivo, no hay tantas condiciones. Hay una sola condición, que es requerir ver, porque un archivo no hay más que hacer clic y verlo, digamos. Entonces, nunca voy a poder saber si el estudiante leyó el archivo, pero eso sería imposible de medir porque eso es un acto subjetivo y humano. Acá lo que podemos medir es un acto, digamos, que involucra una interacción técnica, como es el hecho de descargar el archivo. Es el hecho de que descargó el archivo. Entonces, acá dice requerir ver. Hago clic en requerir ver, y después, bueno, puede haber una fecha. Por ejemplo, yo quiero que lo lea antes de mañana, a las 14:32. Bueno, por ahí es, ustedes pueden, si quieren, pueden no habilitarlo o habilitarlo, obviamente. Eso depende de cada contexto. Bueno, entonces voy a regresar al curso ahora que ya puse la condición para este archivo. ¿Y qué es lo que pasó? Debajo del archivo dice ver. Dice la palabra ver. ¿Qué es? Es la condición. Entonces, ahora voy a ir a la tarea. Y en editar ajustes de la tarea voy a repetir lo mismo, que es agregar una condición, finalización de la actividad, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, y en este caso, fíjense lo que pasa. Además de la opción ver, que puede ser muy baja para una tarea, hay otras 2 opciones, una de las cuales implica una acción del docente, no del estudiante, que es calificar. ¿Sí? Requerir calificación. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Si yo clic acá, entonces lo que va a estar siendo medido es una acción del docente. Si yo, en cambio, hago clic donde dice el estudiante debe entregar esta actividad para completarla, estoy midiendo una actividad del estudiante, que es entregar la actividad. Bien, entonces también le voy a activar una fecha que puede no coincidir. Esto es importante aclararlo, que bueno, la tarea tiene sus propias fechas de, como ustedes ya saben, fechas límites que se establecen a nivel de la tarea, pero es otra cosa esto. Esto tiene que ver con cuando considera el campus que esta actividad está finalizada o tenía que ser finalizada. Entonces voy a poner que es mañana también, ¿no? Además, yo podría habilitar esta otra fecha y demás. Bueno, en este caso no me importa porque es un ejemplo. Bien, vuelvo al curso. Entonces ahora aparece la condición ver en archivo y la condición hacer un envío para el estudiante. Además, figura acá afuera también la apertura y cierre de esta entrega. Y finalmente en el foro voy a editar ajustes en el foro y de vuelta. Finalización de actividad. Puede ser un poco molesto tener que entrar en cada recurso, en cada actividad, pero piensen que si ustedes configuraron el aula a partir de que se hagan las réplicas, o sea, si una vez ya lo hicieron, a partir de que se replica el aula ya está hecho esto. O sea, no es que lo tienen que hacer cada inicio de cuatrimestre. Sí tienen que
ver las fechas y todo, pero digamos, ya está configurado el bloque y el bloque ya va a estar cuando ustedes, cuando hagamos la réplica del aula en el cuatrimestre siguiente. Bueno, entonces, la actividad completada cuando se cumpla la condición que es que el estudiante en este foro tiene que requiere mensajes. El usuario debe aportar debates o réplicas. ¿Cuántas? Una, por lo menos. Porque yo podría poner 2 o 3. Pero bueno, voy a poner una. Y vuelvo al curso. Calificación no requerida. Bueno, en este caso no puse fecha con el foro. A ver, voy a hacer perdón, voy a volver un segundo porque quiero mostrar algo sobre la fecha. Suponete que esto tiene que ocurrir en una fecha en la cual 11 de mayo a las 14:38 ya ocurrió. Quiero poner una fecha pasada para que vean qué pasa cuando el estudiante no cumplió la condición y ya se le pasó la fecha. Bien, ¿qué pasa? Ya podemos ver que hay un color rojo en el bloque estado de finalización. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acabo de configurar 3 actividades o recursos para indicarles una fecha y una condición de finalización de actividad. No hice lo mismo con el foro de avisos, entonces por eso hay 3 actividades que están siendo medidas por la barra de progreso o barra de estado de finalización, y por eso hay 3 ladrillitos y no 4, porque hay tantas barritas como recursos o actividades uno haya configurado para que se mida la finalización de la actividad. ¿Hasta acá alguna pregunta? O sea, sigue la explicación, digamos, pero como ya hablé bastante, hago como una pequeña pausa para ver si alguien quiere decir algo o seguimos. Rami, hola. Sí. No sé si Hola. se escucha. Ah, buenísimo. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que me quedó como duda de cuando configuraste la tarea y el foro, no pusiste requerir ver, pusiste directamente en la tarea, bueno, entregar y en el foro el tema de participar. Eso está bien, entonces se marca una sola, digamos, todas las opciones. No es que se marca una sola, yo podría haber marcado también requerir ver, y acá aparecerían las 2 condiciones, aparecería ver y al lado hacer un envío. A mí me parecía como que medio como tautológico, medio como al pedo, ¿no? Como que si lo que yo quiero es que haga el envío, y para hacer el envío lo ve, ¿para qué quiero Claro, tienen que verlo, sí o sí. que lo vea? No sé, de repente pensé si había alguna manera en que el estudiante pueda hacer un envío sin ver, pero me parece que no. En todo caso, ¿para qué quiero que lo vea? Es decir, en realidad lo importante es la condición del envío, pero sí, la verdad que se puede, o sea, si vos vas acá y ponés requerir ver, aparecen las 2 condiciones. Ni idea. Hasta acá llegó mi conocimiento sobre qué pasa si uno pone eso, pero esto me parece más... bueno, y en el foro ves que dice hacer publicaciones 1, o sea que incluso te indica cuántas. Bueno. Perfecto, gracias. Entonces, en las barras estas que están acá, vamos a ver un poco qué pasa con el estado de finalización, con el bloque. Si yo hago clic sobre cada uno de estos bloques, me lleva a esa actividad. Por ejemplo, si hago clic sobre el segundo bloque, que es tarea, me va a la tarea. Bueno, eso puede ser algo cómodo, por un lado. Por otro, incluso, si no hago clic, pero posiciono el cursor sobre el bloque, aparece tarea no finalizado, foro no finalizado, archivo no finalizado. Los colores son, por ejemplo, azul, ya vamos a hablar de los colores, pero azul es, no lo hiciste, pero todavía podés hacerlo. Verde es, ya lo hiciste. Rojo es, no lo hiciste y se te pasó el tiempo.
y después hay uno amarillo que no me acuerdo que ahora vemos. Pero bien, estos colores que indican la situación de alguien, ¿de quién? Es la pregunta, ¿no? O sea, porque acá todavía no sé cuántos, yo les muestro que en participantes hay un estudiante, hay dos estudiantes, estudiante prueba 1 y estudiante prueba 2. Pero acá me muestra, en el aula me muestra solamente, no es que, ¿de quién es esto? ¿De 1 o de 2? Bueno, ¿cuál es la respuesta? El bloque, lo que está midiendo acá, es la de la persona que está mirando el bloque. O sea, está midiendo mi actividad, en este caso. O sea, ustedes lo que están viendo es la situación mía. El docente lo que va a ver en el bloque cuando lo vea desde afuera es su propia actividad medida, lo cual puede ser un poco inútil si uno quiere medir la actividad de los estudiantes. Solo les digo, por ejemplo, si yo hago clic sobre el archivo, ¿no? Ahí, hice clic sobre el archivo. Bueno, entré al archivo. Voy para atrás ahora. Pero, ¿por qué no me puso que... El archivo, ¿por qué no me lo puso en verde? Qué triste cuando pasa esto. No finalizado, ¿por qué no? Porque no lo descargué. Ah, porque yo no estoy matriculado en el aula. Como no estoy matriculado en el aula, no está midiendo mi actividad. Pero bueno, les voy a mostrar lo que pasa con un estudiante. Acá yo preparé, como utilísima, en otra pestaña, el estudiante 1 matriculado. A ver, ahora sí recemos para que cambie el color. Hago clic sobre el archivo, bueno, lo descargo, para que no quede ninguna duda, y ahí está. Y ahora está en verde, ¿está bien? Y dice hecho, ver, como que al estudiante le señala como que esta actividad, bien, lo hizo. A mí no me lo estaba marcando porque yo no estaba matriculado en el curso. Pero entonces, vuelvo a la vista donde estoy yo matriculado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver lo de los estudiantes, no quiero ver lo mío? Entonces tengo que hacer clic donde dice Vista General de Estudiantes, este botón que está acá. Si hago clic ahí, ¿qué me muestra? Acá solo son 2, obviamente, en un aula puede haber 50. Me muestra quiénes hicieron qué actividad. Y nuevamente, si hago clic sobre cada una de las barritas, me lleva a esa actividad. Pero si yo tengo 50 estudiantes, por ejemplo, y esta persona hizo el 33%, acá hay un porcentaje, me va a mostrar con distintos colores la situación por recurso o por actividad. Por ejemplo, claro, este foro no lo completó nadie, se va a ver que hay un montón de azul o un montón de rojo. Este archivo lo descargaron un montón. O sea, vas a poder ver con colores cuáles son los recursos y actividades que tienen alta estado de finalización, o sea, alta finalización y baja finalización. Y si yo quiero, además de tener esta cuestión de verlo con la mirada, ¿no? De ya al mirarlo uno puede tener una apreciación de la situación, pero si yo quiero tener un Excel, bueno, acá dice descargar datos de tabla como archivo de Excel, y yo puedo acá descargarlo y tener estas mismas informaciones, pero en un archivo. Bien. Por último, y creo que con esto ya hemos hecho la presentación de estado de finalización, voy a mostrarles que en esta ruedita que está acá, que es la ruedita de los ajustes del bloque, donde dice, por ejemplo, ocultar, si yo pongo ocultar bloque de estado de finalización, suponete, le voy a cerrar el ojito, ¿no? Al bloque. Entonces, ahí el bloque está oculto para los estudiantes. Los estudiantes no lo pueden ver, pero yo sí puedo ver. No, bueno, yo no, porque no estoy logueado en el curso, no estoy matriculado. Pero si estuviera matriculado como profesor, yo podría ver la vista general de estudiantes, pero no lo verían los estudiantes. Pero es útil que el estudiante lo vea, porque piensen que el estudiante está viendo su propia situación.
Entonces, en esta misma menú de configuración voy a ir a configurar bloque de estado de finalización, y acá les voy a mostrar que hay por ahí dos cositas para mencionar sobre esto. Uno es esto, ordenar barra por tiempo usando fecha se espera finalizar en. ¿Qué significa? Significa que las barritas van a estar ordenadas por orden cronológico según las fechas que yo indiqué de cómo se tienen que realizar esas actividades. Pero yo también podría haber puesto ordenación en curso, y entonces las barritas van a aparecer en el orden en que aparecen esos recursos y actividades en el aula. Y también les quiero mostrar, donde dice mostrar más, que si ustedes quieren que este bloque se llame barra de progreso, por ejemplo, pueden cambiarle el título. Así que bueno, voy a guardar cambios. Rami, ahí te matriculé como docente, para que puedan ver cómo van a ver ellos. Bueno, fíjate que al matricularme como docente, se puso en verde lo que antes no estaba, porque ahora yo vi el archivo. Viste que no me estaba registrando porque, bueno. Bueno, creo que más o menos hicimos una exposición breve de cómo funciona esta herramienta. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si surge. Además les digo que en el chat hay un tutorial, si querés, se quedó muy atrás por ahí en la conversación, pero lo podemos pasar de vuelta en todo caso. A ver, no sé si voy a poder. El file. Bueno, ahí acabo de enviar, se está cargando el tutorial que ya estaba, pero había quedado atrás en el chat. Ahí está, ahí se envió. Si lo quieren descargar, es un tutorial en PDF que muestra lo mismo que acabo de mostrar. Entonces, abro la conversación a ver si surgen algunas dudas sobre esto, o comentarios, o pensamientos. Súper claro, Ramiro, ahora creo que lo tenemos que ensayar. Esto es prueba, ¿viste? Probar una vez, que te salga mal, otra vez, que te salga mal, te frustras, vas a volver. Pero está bárbaro, porque a veces uno no explota todos los recursos del aula. ¿Cómo hago para poder hacer un seguimiento efectivo? Esto está bárbaro. Más allá de la presencialidad, yo te digo la verdad, más allá de que nos digan hay presencialidad plena, el aula es una ventaja enorme. Una ventaja enorme. Porque de ese modo yo utilizo mucho ver todas las actividades cuando el estudiante también dice, yo entré, no lo puedo entregar, y a veces como herramienta también de evaluación. Esto es lo que me dice el aula que vos estás haciendo. Eso es lo que más utilizo, pero viendo esto es mucho mejor, incluso para hacer una devolución al estudiante. Para decir, ¿lo entregaste, no lo entregaste? Yo tengo una consulta. En algunos Moodle por cursos que yo también hice, hay una forma de marcar como tarea hecha, dice, marcar como realizado. ¿Te puede aparecer también en esa barra de progreso? Perdón, vos decís, a ver, perdón, voy a volver al aula para que lo podamos ver porque... acá. El estudiante es el que marca como realizado. ¿Le llega al docente Eso, por también? ejemplo, suponete que en el archivo yo cambiara la configuración y voy a mostrarles cómo se ve si es el estudiante el que marca. Yo acá estoy en el archivo, entonces voy a ir a finalización de actividad, pero esta actividad ya ha sido completada por 2 participantes, entonces no se puede cambiar la condición. Bueno, bárbaro. Entonces voy a cargar otro archivo. Ah, bueno, el foro de avisos. El foro de avisos. Que nos. Ahí está. A ver si puedo.
Bueno. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Voy a poner esto acá y voy a poner guardar cambios y regresar al curso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marcar como hecha. ¿Ves? Me aparece un cartelito. Y si yo veo cómo le aparece al estudiante, voy a actualizar la página. También, marcar como hecha. Aparecen 4 barritas ahora. Si el estudiante pone marcar como hecha, ahí acabo de hacer, apareció esto. Bueno, ¿ves? Aparece ahora en azul. A ver, vamos a ir al caso del profesor. A ver. Yo también voy a marcar como hecha. Entonces voy a ir a Vista General de Estudiantes. No, ¿ves? No, algo sucedió acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Marcar como hecha. Hecho, ahí está. Bueno, no estaba tomando el... Todo falla. Ahí está, ahora sí, hecho. Entonces, ahora sí, si el estudiante actualiza la página, va a ver en verde también el primer bloquecito. Pero eso dependió que el estudiante fuera el que, y acá actualizó la página también, el estudiante el que hiciera la acción, ¿no? Ahí está, por eso estudiante 1 le aparece en verde acá. Eso era, ¿no? Sí, a mí me parece muy bien, a ver, poniéndome yo del lado de estudiante, ¿no? En los cursos, a mí me resulta como para el control también, ¿no? Porque vuelvo a ingresar y veo las actividades hechas, me faltó nada. A veces el mouse falla, ¿no? Digo, quise marcarla como hecha y aparece como no. Y el otro día me pasó para reclamar un certificado, ¿no? Y el docente me dijo, no te va a certificar porque no está hecha. Pero yo la marqué y cuando volví al aula no estaba marcada como hecha. Digo, Claro. me pareció eso importante también para cuando el estudiante considera que lo realizó. Es un recurso más bárbaro. Está perfecto. Romy. Bueno, estaba esperando que nadie hable acá en la oficina para hablar, perdón. Pero bueno, estamos trabajando acá, ¿qué va a ser? Estaba pensando, nada, de preguntarles si algunos de ustedes habían utilizado alguna vez esta herramienta, ¿no? Digo, o es algo nuevo para todos. No, nadie la usó, perfecto. También estaba pensando, otra cosa que no sé si me entró la duda y quiero preguntarle a Ramiro y de paso comparto con ustedes la inquietud, que es que como cuando se configura la herramienta, se la está configurando pensando en el estudiante. Si vio un archivo, si realizó una tarea, o sea, si participó 1 o 2 veces en un foro, y de acuerdo a eso, en el visualizador del bloque no me va a aparecer si está realizado o no. Ahora, si yo estoy viendo mi aula, lo que está midiendo es mi actividad como docente, recordemos esto, y no la actividad del estudiante, con lo cual tendría que aparecer, como mostró Ramiro, si yo miré el archivo y si yo realicé la actividad como docente. O sea, que a nosotros entiendo yo que no nos sirve como información porque en realidad los condicionamientos son para el estudiante, ¿sí? Pero sí nos sirve para ver la vista general. Cuando entramos recién a la vista general del bloque, podemos ver el desarrollo de cada estudiante. Pero creo yo, y si no corregime, Rami, no confundamos que ese visualizador va a medir, estoy viendo actividades que no sean las mías. Siempre el bloque va a mostrarnos la actividad, sea de, cuando digo actividad no son actividades específicamente, sino, digamos, ver un archivo, hacer una actividad, digamos, de cada uno, de cada participante del aula que en ese momento está viendo, ¿no? Digo, para que quede claro eso, entiendo yo que es así, porque a veces, o sea, por eso digo que el bloque es muy útil para el estudiante, es una información clave para el estudiante para poder, como esto digo, lo que decía al principio, ¿no? De poder autogestionar sus tiempos, si de repente no está cursando
cada semana, como lo dice el cronograma y está trazado, puede saber qué actividades eran las obligatorias o cuáles eran las propuestas que sí o sí las tiene que realizar y no perderse de vista, digamos. Con eso es una información inmediata y lo hace volver a la clase que quizás le quedó pendiente esa actividad, ¿sí? Pero a nosotros como docentes nos permite, creo yo, digamos, que se pueden expedir dos informaciones importantes. Una vista general, haciendo clic en la vista general del bloque, y ahí tenemos cada estudiante más o menos cómo va evolucionando en esa barra de progreso. Y también al final del cuatrimestre, cuando pudimos ver cuántos, si no son, digamos, actividades obligatorias, ¿no? Pero sí que nosotros queremos que las hagan para que esté dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en las materias de educación a distancia, muchas de las actividades no son obligatorias, ¿sí? O sea, que eso no va a hacer que no pueda presentar un trabajo práctico, pero sí a nosotros nos interesa dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, después eso nos ayuda a ver qué actividades se pudieron hacer, si hubo dificultades, digo, es una información cuantitativa, pero que después combinada con otra estrategia cualitativa de acompañamiento o de mejoramiento de la propuesta, nos puede ayudar a mejorar, digamos, la propuesta de enseñanza en el aula. Bueno, en ese sentido, bueno, les quería proponer, bueno, si para todos es nueva la actividad, un poco, digamos, si se animan a escribir en el chat, ¿no? 3 palabras que se les ocurran, la idea es hacer una nube de palabras para que todos podamos ver, 3 palabras que se le ocurran que emergieron de esta nueva herramienta, digamos en qué sentido les puede servir para su propuesta de aula, ¿sí? Si se animan, si no son 3, podrá ser una, no hay problema. Lo que se les ocurra, con una vale, digamos. Pero un poco para hacer una síntesis de qué ideas a ustedes, si bien tienen que procesar la información, tienen que poner en práctica la herramienta, van a tener el acompañamiento del tutorial, porque, digamos, la explicación está buenísima, tenerlo en vivo, pero bueno, después se van a apoyar en el tutorial y hacer el paso a paso, ¿sí? La idea es un poco en general que puedan escribir cuáles son, en síntesis, qué les dejó esta herramienta, qué utilidad les dejó esta herramienta. Si se animan 5 minutitos y se toman el tiempo un poco para pensar, y nosotros recopilamos de ahí esa información y la compartimos. ¿Te lo puedo decir en voz alta, más allá de que lo escriba? Ay, sí, decilo, obvio. Pensaba en el proceso de semaforización, ¿no? Como sigamos para adelante o detenete a completar estas actividades, detenete que con esto vas a consolidar un conocimiento para progresar para el otro. Eso es lo que se me ocurrió pensar cuando veía los colores. Fue lo primero que pensé, ¿no? Él dijo, hay algunos también en amarillo, hay algunos, dije, bueno, es el semáforo que habilita, ¿seguimos o paramos? Nada, esto. No, está bueno, es que está bueno eso de la pausa, me parece que es algo interesante, es un indicador interesante, porque un poco la planificación en las aulas virtuales, muchas veces se hace de antemano, y después a veces uno se va perdiendo en el timing de lo que está pasando. Y me parece que esto también es como una herramienta que te ayuda un poco a ver por dónde va el aula, por dónde van los participantes del aula. Y está bueno pensar en la pausa de eso. Invito a todos y a todas a que lo digan digamos, lo compartan verbalmente, y solo las palabras es para dejarnos una imagen del encuentro, pero si alguien más quiere decir algo, bienvenido y bienvenida. Ahí están apareciendo palabras que están buenísimas en el chat. Bueno, voy sumando. El amarillo es para ahí acabo de mirar el tutorial para acordarme qué era, es cuando hay 2 condiciones y se cumplió una pero no la otra. O sea, por ejemplo, pedís calificación como una condición, entonces la persona envió pero no está calificado, entonces todavía está en amarillo porque no terminó de eso. El envío.
¿Hay alguna duda, pensamiento, inquietud que quieran transmitir? ¿O hay incluso alguna duda que no tenga que ver con la barra de progreso, pero que tiene que ver con algo del campus, del aula, y que por ahí quieren aprovechar para también... Yo quisiera hacer una consulta. Sí, No, es que yo estoy en el trabajo y estoy con bastante trabajo por el tema de los finales y demás. Entonces me sumé desde mi celular, pero si van a subir esa clase grabada a algún lugar como para que yo después la pueda ver. Me pareció sí. bastante interesante lo poco que pude ver. Y aparte si me va la señal, los datos no. Sí, vamos a subirla a YouTube, al canal de YouTube de Undava Distancia, y la semana que viene va a haber un encuentro dedicado a foros, y la otra semana un encuentro dedicado a actividades colaborativas en grupo. Así que bueno, si quieren, podemos pensar en finalizar este encuentro por hoy, y bueno, si les interesa venir la semana que viene, seguimos con otro encuentro, y además les pasamos después cuando esté subido al canal de YouTube la clase. Muchas gracias, Ramiro. Saludos a todos. Hola, Esperamos, no espérenme sé un si me cachito escuchan. que, perdón, no cierres todavía, que termino con la nube de palabras, perdón, continúen. No, una cosita, realmente recién escuchando y viendo esta herramienta me pareció muy interesante. Creo que me pareció así como muy interesante para los estudiantes, pero mucho más para un seguimiento propio, ¿no? Porque a veces a mí me pasa que con el tema de la corrección, a veces también lo dejo pasar, o directamente me comunico con ellos, después como que voy perdiendo, la semana pasada lo hice, bueno, a ver, y vuelvo a repetir. Entonces me parece muy interesante el hecho de también hacer un seguimiento de nuestras propias tareas, ¿no? Me pareció buena en ese sentido. Bueno, Romín, ¿estarías de acuerdo con que los dejemos ir? Sí, lo puedo compartir en pantalla, la síntesis, a ver, para Sí. que se queden con la imagen, Vale. Y nos despedimos con esto. a ver si me... Vamos a ver esto. ¿Lo pueden ver? Muy bueno. Avances, evaluación, seguimiento muchas veces, autogestión, actividades, estudiante, visualizar, retroalimentación, semaforización, progresos, propuestas, ayuda. Así que, nada. No sé si lo pudieron ver, lo compartí, ¿no? ¿O estaba leyendo sola? Sí, No, sí, sí, se ve, bien. sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada. Gracias Ir a a todos por la hacerlo. participación. Aprender a hacerlo, después no decís cómo hacer esto que hiciste. Tan Dale, rápido. les mando ya. Para hacer una devolución, claro. Sí, hay un trabajito manual acá, no se crean. Pero bueno, les paso para que tengan el enlace a la nube de palabras, que es una aplicación online. Hay muchas. No nos salió la que queríamos hoy, parece que le dieron de baja gratuitamente, que es Mentimeter, pero bueno, les paso las de nube de palabras para que la puedan trabajar. Yo hice muchas veces, como cierre de foros, el uso de nube de palabras. A veces pasa que son foros muy largos, muy extensos, y aparte de la moderación que uno hace, las intervenciones personales, y cuando quiere hacer un cierre me parece que es muy efectivo. Ahí la tienen, nube de palabras. Una pregunta extra. ¿Tienen pensado en algún momento hacer alguna capacitación o algo sobre H5P? Estaría bueno. Seguro. Si la gente lo quiere. Si la gente lo quiere, puede Esta ocurrir. gente lo quiere. Está bueno. Está bueno. Voy a dejar de compartir esto. Es importante saber que H5P tiene muchas funciones. Nosotros venimos trabajando sobre todo en video interactivo,
Y ahora empezamos a trabajar, pero eso es arduo, que es en 360. Es bastante complejo el uso de esa herramienta. Se necesita mucho, quizás no nos serviría con un solo encuentro, pero con video interactivo y para hacer actividades también, digamos, se puede planificar. Así que tomamos nota, Sandra. Gracias, genial, genial, porque es algo que me interesa mucho, mucho. Así que gracias. Buenísimo. No, por favor. Bueno, nos vemos con algunos la semana que viene y con otros por ahí, en el mundo de los mails y la internet. Chao, hasta luego, gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenas Chao, semanas. gracias. Gracias. Hasta luego.